Abordaje pedagógico de los estudiantes con trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Las personas con TEA pueden tener dificultades para comunicarse verbalmente, mostrar dificultades en la interacción social y presentar comportamientos repetitivos o estereotipados. Es importante brindar apoyo y comprensión a las personas con TEA para que puedan desarrollar su potencial y participar plenamente en la sociedad. Las características por las que podemos reconocer a un niño autista son muy variadas, ya que es un síndrome, no se trata de una enfermedad. Se considera que la persona es autista si tiene o ha tenido en alguna etapa de su vida cuando menos 7 de las siguientes características de las cuales voy a mencionar. El niño presenta un lenguaje nulo, limitado o lo tenía y dejó de hablar. Presenta ecolalia, repite lo mismo o lo que oye, frases o palabras. Parece un niño sordo, no se inmuta con los sonidos, se obsesiona por los objetos, no tiene interés por los juguetes o no los usa de manera adecuada, apila los objetos o tiende a ponerlos en línea, no ve a los ojos, evita la mirada, no responde a su nombre, muestra total desinterés por su entorno, no está pendiente, no obedece ni sigue instrucciones, pide las cosas tomando la mano de alguien y dirigiéndola a lo que desea, evita contacto físico, no le gusta que lo toquen o lo carguen, aleteo de manos en forma rítmica y constante, gira o se mece sobre sí mismo, se queda quieto observando un punto como si estuviera hipnotizado, camina en punta de pies, no soporta algunos sonidos o luces, reacciona de manera interactiva o con un extremo pasivo, agresividad, obsesión por el orden y la rutina, no soporta cambios, se enoja mucho y hace rabietas sin razón aparente o porque en realidad no tuvo algo cuando lo quería. Se ríe sin razón aparente, tiene un comportamiento repetitivo y presenta trastornos del sueño y selectividad en la alimentación. Respecto a los ajustes requeridos de acuerdo con la condición de salud que genera la discapacidad, tenemos que, como hemos visto, todas aquellas actividades que demanden competencias sociales y de interacción con otros constituyen una limitación significativa para las personas con TEA. Por eso, en la educación preescolar, algunas de las necesidades que requieren mayor atención son las siguientes. Primero, adquisición de normas básicas y rutinas. Eso es como el estar sentado, levantar la mano, hacer la fila, entre otras. Segundo, aprendizaje de habilidades sociales básicas. Cuando hablamos de habilidades sociales básicas nos referimos a saludar, presentarse, mantener una distancia apropiada con el interlocutor, entre otras. Tercero, el desarrollo de hábitos de autonomía. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de ponerse, quitarse la chaqueta, informar que se requiere usar el baño, lavarse las manos luego de entrar al sanitario, etc. Y cuarta, el inicio de la regulación del comportamiento, es decir, evitar golpear a otros cuando los rocen o reaccionar abruptamente si hay un cambio inesperado en el ambiente. En cuanto a la educación en básica primaria, los ajustes requeridos inician con la adquisición de dinámicas de juego de mayor complejidad, identificar las reglas de los juegos, aprender a respetar turnos, generar conciencia de lo que implica ganar, perder o empatar. Además de esto, el aprendizaje de las dinámicas conversacionales con otros, el aprender a mirar a los ojos, preguntar por sus opiniones, ampliar progresivamente la toma de los turnos, pedir paráfrasis de expresiones que no se comprendan o cuya intención sea difícil de reconocer, ceder intereses propios e incorporar los del interlocutor.
Además, el reconocimiento de expresiones faciales y corporales asociadas a distintas emociones y la anticipación de cambios inesperados o modificación de rutinas. En lo concerniente a la educación primaria, encontramos que los ajustes requeridos se dan tanto de estructuración como de convivencia. En los ajustes de estructuración encontramos dar continuidad a las estrategias propuestas e implementadas en los ciclos anteriores. Con esto nos referimos a primaria y preescolar. También la organización de espacios físicos, distribución del aula, control de estímulos sensoriales, uso de tablones de anuncios y agendas viajeras con la información concreta de actividades sociales, zonas específicas para relajación y darle sus espacios para estar solos. Además, agenda y organización de materiales escolares, seguimiento de la agenda con apoyo en un par o del docente y anticipación y explicación objetiva de cambios, ausencia o cambio de un profesor, exámenes sorpresa, nuevos formatos de evaluación o cambios en el salón. En cuanto a los requerimientos de ajustes de convivencia, encontramos la sensibilización al grupo de pares y a los maestros del aula en torno a los TEA, también el establecimiento y enseñanza de normas de forma explícita, programa de convivencia en el aula promoviendo la figura de compañero tutor o compañero monitor, también la coordinación entre familia, docente de apoyo y otros profesionales del equipo interdisciplinario, frente al conocimiento de aficiones, modas, juegos e intereses que exijan un entrenamiento puntual para el estudiante con TEA y el dominio de ciertas estrategias de modo que no quede excluido de las actividades sociales del grupo por este motivo. Además, la revisión y adaptación de diversas técnicas con grupos de apoyo, sociogramas, entre otros, que permitan conocer las dificultades específicas del estudiante con TEA en relación con las demandas sociales del grado en el que está y favorezcan el aprendizaje explícito y habilidades sociales. Por último, la generación de apoyos para desarrollar programas de educación efectiva y sexual en el grado escolar que corresponda, atendiendo a las particularidades de los estudiantes con TEA. A continuación les hablaremos sobre el abordaje pedagógico de los estudiantes con TEA. Sabemos que una de las primeras tareas del docente consiste en observar las potencialidades y las fortalezas de todos sus estudiantes, ya sea con TEA o sin TEA, dado que esto se constituye en el insumo fundamental del proceso de abordaje pedagógico. A continuación, se explicarán algunas estrategias concretas que pueden implementarse en el aula para apoyar los procesos sociales, comunicativos y de flexibilidad mental y comportamental esenciales para que el estudiante con TEA se incluya felizmente en el aula formal. Como primer punto tenemos la generación de ambientes estructurados. Un ambiente estructurado en el que se señalicen los distintos lugares, sus usos y dónde encontrar y colocar los objetos permite que los estudiantes con TEA incrementen sus periodos atencionales, aprendan más fácilmente a conocer cómo se organiza el ambiente y tengan una mayor motivación para aprender. Algunas sugerencias para la organización de un ambiente estructurado en el salón de clases se mencionarán a continuación. Primero, organizar en contenedores y cajas los juguetes y material didáctico, estableciendo un lugar específico para cada uno de ellos. 2. Rotular o marcar con imágenes, dibujos o fotografías cada uno de los contenedores y otros lugares del salón. Número 3. Designar un espacio específico para la ubicación de los objetos personales de los niños. Y número 4. Revisar que los estímulos visuales del salón, ya sean dibujos, carteleras, entre otros, no sobrecarguen o dispersen la atención de los niños. Como segundo punto tenemos aprendizaje de las claves de la comunicación y los intercambios sociales. Es frecuente que los estudiantes con TEA no logren expresar adecuadamente lo que desean o sienten, como sed, hambre, frío, calor, dolor, etc. Por ello, recurren a formas de comunicar que suelen ser extrañas o molestas para los demás. Algunas estrategias que son de utilidad para que el maestro pueda identificar de forma rápida y sencilla lo que el estudiante con TEA quiere comunicar en un momento específico se mencionarán a continuación. Primero, observar al estudiante en detalle. Muchas veces lo que quieren los estudiantes obedece a demandas propias del contexto. Segundo, utilizar imágenes, fotografías o dibujos en donde el niño pueda encontrar opciones de elección frente a lo que quiere comunicar.
Tercero, asociar siempre la imagen, fotografía o dibujo a una palabra. Estas imágenes pueden generar un puente que permite expresar necesidades, emociones y pensamientos. Y cuarto, utilizar material especializado diseñado para maestros con el fin de trabajar habilidades sociales y comunicativas en ciertos espacios de algunas clases. Como tercer punto tenemos aprendizaje de normas básicas, hábitos y rutinas. Por ser una de las primeras etapas educativas de los estudiantes, el preescolar procura el establecimiento y la enseñanza de normas básicas, como levantar la mano para pedir algo, hacer contacto visual cuando alguien habla, así como la incorporación de hábitos y rutinas cada vez más complejos. Algunas estrategias para apoyar a los estudiantes con TEA en la adquisición de normas y rutinas son las siguientes. Primero, exigir las mismas normas que se establecen a los demás estudiantes. Segundo, mostrar explícitamente las normas o conductas que se esperan, así como las que no. Tercero, aclarar en qué lugares se pueden realizar determinadas actividades y en cuáles no. Cuarto, manifestar al estudiante elogio y reconocimiento en la medida que logra hacer las actividades de manera independiente. También se puede implementar el uso de la imitación. Esta herramienta puede permitir una fácil comprensión al estudiante con TEA con respecto a lo que se espera de él en diversos contextos. Para que esta tarea sea exitosa, es importante que el maestro ofrezca una sola instrucción a la vez, de modo claro y sencillo, siempre buscando conectarse con el estudiante, aunque éste no lo mire directamente a los ojos. De inmediato, el docente mismo o algún compañero de clase verbaliza o realiza la acción que el estudiante con TEA debe llevar a cabo. Y se finaliza preguntando si hay inquietudes o preguntas. D. Aprendizaje de estrategias de anticipación y flexibilidad mental y comportamental. Ligado a las dificultades en flexibilidad mental de los estudiantes con TEA, se ha documentado suficientemente un conjunto de limitaciones más amplias en estos estudiantes, referidas a las denominadas funciones ejecutivas. Como ya hemos dicho en otros apartados de este video, las funciones ejecutivas se refieren al conjunto de mecanismos cognitivos implicados en la planificación, organización y anticipación de conductas complejas. La inhibición de respuestas irrelevantes según las demandas de contexto, la capacidad de ser flexible y acomodarse a los cambios del ambiente, entre otros. En este sentido, los estudiantes con TEA evidencian dificultades para autorregularse eficazmente y para anticipar cambios en las rutinas y las actividades que pueden suceder de imprevisto. El uso de dibujos, imágenes, fotografías o historietas basadas en viñetas constituyen un recurso importante que puede enseñarse al estudiante cómo anticipar cambios imprevistos y qué hacer cuando esto ocurre. Si no se emplea este tipo de estrategias, el estudiante con TEA se sentirá perdido, asustado y puede resistirse a las actividades, pues no comprende el sentido que tienen o por qué se realizan. Es importante recordar que el ambiente juega un papel determinante en el aprendizaje de los estudiantes con TEA, así que es fundamental ser organizado, siempre hay un tiempo y un espacio para cada cosa, estructurado, los estudiantes deben conocer las reglas para poder cumplirlas, predecible, los estudiantes deben conocer lo que va a suceder, qué se espera de ellos y qué cambios deben tener en mente, si las cosas no se dan como estaba planeado. El uso de agendas visuales. Esta constituye una herramienta derivada de los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Se elabora a partir de dibujos, imágenes o fotografías que muestran la secuencia de actividades a realizarse en un día, incluyendo las demandas escolares y de casa. En ella pueden incorporarse los posibles cambios que podrían ocurrir en relación a una actividad concreta, de modo que el estudiante se prepare para posibles cambios. El uso de este tipo de recursos les permite ajustarse a las actividades que deben desarrollar. Como ya se ha dicho, el material se debe adaptar al grado de comprensión y desarrollo de cada estudiante. Intervención orientada al grupo. Esta estrategia consiste en la enseñanza explícita de habilidades sociales y estrategias de apoyo al grupo completo del grado escolar donde se halla el estudiante con TEA, que luego pueden implementarse con compañeros que experimenten dificultades en este sentido, no solo estudiantes con TEA.
En estos espacios puede recordarse cómo buscar apoyo ante ciertas interacciones que no se sepan afrontar de modo individual y el manejo de situaciones de crisis. Presentación de situaciones sociales a través de escenas actuadas o videos. Esta estrategia consiste en aprovechar distintos recursos audiovisuales, entre ellos escenas de películas o videos cortos, grabaciones de fiestas o eventos sociales de algún estudiante que los quiera compartir, con el fin de analizar cómo se abordan las relaciones sociales en este momento de la vida y que caracteriza una comunicación afectiva y recíproca. A través de este recurso puede ayudarse a todos los estudiantes a pensar, reflexionar y generar estrategias de vinculación social, no solo al estudiante con TEA. Otra posibilidad es el trabajo y análisis de situaciones sociales reales vividas por la clase en distintos escenarios del establecimiento educativo. Comprensión de usos figurados del lenguaje. Una de las características fundamentales de la comunicación es la capacidad que todos poseemos para comprender lo que se quiere decir con distintos tipos de enunciado, más allá de lo que el hablante expresa con palabras. Para las personas con TEA, los usos figurados del lenguaje constituyen un verdadero dolor de cabeza, pues les cuesta reconocer las intenciones con que se usa o no el doble sentido y entienden a ser literales en su interpretación.